Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tutoría número 2 de matemática para ciencias agronómicas. Lo primero que vamos a hacer es recordar, ¿verdad?, algunos aspectos importantes sobre la función exponencial y la función logarítmica. Primero que nada, hay que recordar que estas funciones son funciones inversas, ¿ok? ¿Qué era una función inversa? Bueno, una función inversa era, vamos a ver si recordamos la vez pasada que trabajamos, que una función siempre tenía tres componentes, ¿verdad? El dominio, el codominio y el criterio por el cual se relacionaban. Siempre los elementos del codominio del dominio se relacionaban con uno del codominio. La función inversa es la que se devuelve, es decir, que ahora voy a tomar el codominio y va a ser mi dominio y tengo que buscar la función de tal manera que pueda devolverme y se relacione exactamente con los mismos números. Eso es una función inversa. Entonces, la función logarítmica y la función exponencial son inversas. Por eso podemos observar aquí en que el dominio es R y se dirige a R+, o sea, que en el dominio son todos los números positivos, negativos, cero, todos, y el ámbito son solamente los positivos. Y vean que la función logarítmica entonces va de R+ a R, ¿ok? Por eso es que decimos ahí que una de las características que cumple que sean inversas. ¿Cuáles son las formas generales que tienen estas funciones? Se ven de manera paralela porque están relacionadas, como les dije, ¿ok? Entonces, f de x, ya sabemos que esto lo que funciona es como el criterio, ¿verdad? Lo que nos dice es que el criterio de la función es de la forma a la x. ¿Qué significa eso? Significa que este a es un número, pero ese número cumple ciertas características. La característica más importante es que ese a, que observen que es la base de una potencia, siempre tiene que ser positiva. Recuerden que a mayor que 0 significa que es positivo, ¿ok? La segunda condición es que el a no puede ser 1, ¿ok? Son las dos condiciones para que sea una función exponencial. Ahora, es exponencial porque la variable, es decir, lo que está adentro del paréntesis, es el exponente. ¿Ven? Exponencial, función exponencial es porque la variable es la que está en el exponente. Y la base es la que va a ser un número. Ya sabemos, siempre tiene que ser positivo y diferente de 1. Este simbolito en matemáticas significa i, ¿verdad? Con respecto a la función logarítmica, entonces es el logaritmo, ¿verdad? Con base a y de argumento x. ¿Qué condiciones va a tener? Bueno, vean que en el logaritmo la variable, que es la x, es el argumento del logaritmo, que es este pedacito que está aquí. Y la base, que es esta a, al igual que trabajamos con una base en exponencial, trabajamos con una base en la logarítmica, tiene que cumplir las mismas condiciones, que la a tiene que ser positiva y diferente de 1, ¿ok? Ven que cumple las mismas condiciones. Pero aquí hay una condición extra y es muy importante que el argumento, o sea, lo que está adentro del logaritmo, siempre tiene que ser positivo. Muy importante. Por eso nos decía que el dominio era R+, porque todos los valores de X que yo tome tienen que ser positivos. Asíntota, ¿qué significa asíntota? Es a quien no va a tocar. Entonces dice que la asíntota es el eje X en el caso de la exponencial y el eje Y en el caso de la logarítmica. Vamos a ver entonces un poquitito las gráficas para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Entonces vean lo que nos dice aquí. Bueno, primero que nada vamos a hablar de la monotonía de las funciones dependiendo del valor de la base. Tanto en la exponencial como en la logarítmica, ¿verdad? Nos basamos en la base. Dice que si la base es mayor que 1, entonces la expresión va a ser creciente.
Esta es más o menos la gráfica de una función que es exponencial. Vean las cosas muy importantes. La asíntota es el eje X. Quiere decir que nunca lo va a tocar, ¿ok? Ahora, vean que ella es creciente, se mueve para allá, para arriba, por decirlo así. Siempre se trabaja desde izquierda a derecha. Y vean cómo todas las X están siendo usadas, tanto las negativas como las positivas y 0, ¿ok? Por eso el dominio es R. Pero vean las Y que están siendo usadas solamente las positivas. Por eso decíamos que el ámbito era R+, ¿ok? En el caso de ser la logarítmica, vean la forma de la función, ¿ok? La asíntota es el eje Y, o sea que nunca ella va a tocar al eje Y. Se va a acercar tanto como quieran, pero nunca la va a tocar, ¿ok? Ahora, vean que ella es creciente nuevamente, ¿verdad? Va hacia arriba. Y vean aquí muy importante, las X que están siendo usadas son solamente las positivas, por eso dijimos que era AR+. Y las Y que están siendo usadas son todas, tanto las positivas como las negativas y el 0. Muy importante. Intersecciones con los ejes. Bueno, con el eje X sabemos que nunca la va a tocar porque es asíntota, pero con el eje Y aquí viene, es la intersección 0,1 y en el caso de la logarítmica con Y no se toca, pero la intersección sería el 1,0. Recordemos que los puntos siempre son XY, ¿verdad? Entonces ven que la X que está siendo ocupada es el 1 por donde pasa la función, ¿ok? ¿Cuándo la función va a ser decreciente? La función va a ser decreciente si el valor de A es un número que está entre 0 y 1, o sea, 0, cualquier cosa. Recordemos que no puede ser 1, por eso en la expresión es estricto, ¿verdad? El menor, aquí es de menor y este otro menor también es estricto porque nos dice que tiene que ser positiva, ¿verdad? La base nunca puede ser 0. Entonces un valor entre 0 y 1, un 0, algo, pero nunca 0 y nunca 1, ¿ok? Ahora ven, esta expresión igual tiene entonces su asíntota en X, nunca la va a tocar. La intersección es la misma en 0,1. Y el dominio y el ámbito siguen siendo lo mismo. Y el caso de la función logarítmica es igual, ¿verdad? En el caso que la base está entre 0 y 1 va a ser decreciente, pero sigue cumpliendo el resto de características. Ahora, datos importantes que tenemos que manejar. Esta tablita con fórmulas clave es sumamente importante. Esto que estamos trabajando aquí son las propiedades de las potencias, ¿ok? Nos decía entonces, por ejemplo, esta primera propiedad, que si yo tengo dos potencias que se están multiplicando y tienen la misma base, conservo la base y sumo los exponentes. Algo como esto. Si tengo x a la 3 por x a la 5, como tienen la misma base que es x, mantengo una sola base y sumo 3 más 5, que sería 8. Eso es lo que nos dice la propiedad. La siguiente propiedad nos dice que si se están dividiendo esas potencias, entonces resto los exponentes, ¿ok? Más o menos como esto, igual, si tenemos un x a la 5 dividido entre un x a la 3, entonces resto los exponentes y nos quedaría como un x a la 2. Importante esta otra, dice que si tenemos potencia de una potencia, se conserva, aquí disculpen, es una multiplicación, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Y esta última expresión es muy importante a la hora de resolver lo que son ecuaciones. Lo que nos dice es que si yo tengo un x 5 a la x igual a un 5 a la 3, vean que en este caso las bases son exactamente las mismas. Esto es una ecuación. Vamos a llegar a que el valor de x tiene que ser 3. O sea que si tengo dos potencias que están igualadas, entonces, y tienen la misma base, los exponentes tienen que ser los mismos. Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad, ¿ok? Esto lo vamos a usar más adelante en lo que son las ecuaciones, por eso hay que tener muy claras las propiedades de las potencias.
Y todas estas que están aquí son las propiedades de los logaritmos, ¿ok? Poco a poco las vamos a ir utilizando en los ejercicios que vamos a ver. Esta nos dice que si tengo logaritmo de cualquier base, pero el argumento es 1, el resultado siempre va a ser 0. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1, eso siempre les va a dar 0. ¿Ok? Recuerden que los valores de A, lo que nos hace referencia es que es un número cualquiera, con las condiciones que ya sabemos, ¿verdad? Positivo y diferente de 1. Logaritmo en base a de A, lo que dice es que ese resultado es 1. Estos son muy importantes. Recordemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, raíz cuadrada de 4. Nosotros no lo escribimos, pero sabemos que el índice de esa raíz es un 2, ¿verdad? No lo ponemos, pero sabemos que está ahí. Lo mismo pasa con estos dos tipos de logaritmos, ¿verdad? Cuando el logaritmo tiene base 10, se pone solamente el logaritmo y ustedes ya saben que es porque la base de ese logaritmo es 10. Y cuando la base es el número de Euler, el número neperiano, entonces se va a llamar logaritmo natural. A veces le dicen IN cuando lo ven en las calculadoras. No es IN, es LN, logaritmo natural. ¿Ok? Se escribe así cuando la base es E. Estas otras propiedades son muy útiles para la hora de trabajar lo que son las ecuaciones igual. Lo que nos dice esto es que si tengo un logaritmo y tiene un exponente, ese exponente puede estar adelante de él. Por eso lo que hace es que toma ese y, que es el exponente, y lo pone a multiplicar delante del logaritmo. Eso es lo que nos dice y es al derecho y al revés. Funciona para los dos lados. Si yo tengo entonces logaritmo en base 10 de x a la 3, entonces este 3 pasa a multiplicar adelante como un 3 logaritmo de x, ¿ok? Son las propiedades. Y pasa al revés, si yo tengo logaritmo en base 10, 5 logaritmo en base 10 de x, este 5 lo puedo pasar a un exponente. Y esa expresión sería logaritmo de x a la 5, ¿ok? Muy importante entonces estas propiedades. Esta lo que nos dice es que si tenemos una suma de logaritmos se puede convertir en un logaritmo de un producto, que si tenemos dos logaritmos restados se convierte en el logaritmo de un cociente, y esta es muy parecida a la última que vimos con respecto a las potencias, y lo que nos dice es que si tenemos dos logaritmos que tienen la misma base y están igualados, entonces los argumentos tienen que ser iguales, ¿ok? Esas son todas, bueno, sí, la mayoría que nos van a servir para la hora de trabajar lo que son los logaritmos y las exponenciales. Entonces vamos a irnos, ahora sí que tenemos como esa base, vamos a irnos a lo que son los ejercicios. El primer ejercicio dice, dada la función f que va de menos 2 a 6 hacia un ámbito, no nos dicen cuál es ese ámbito, pero que tiene este criterio, entonces determine. Lo primero que nos piden es el ámbito de f. La vez pasada, cuando trabajamos el concepto de función básico, dijimos que esto era bastante sencillo. Se trabaja igual en todas las funciones. Tienen un dominio, recordemos que ambos de estos son valores de x, porque recordemos que cuando trabajamos la función, ¿verdad? Teníamos el dominio, teníamos el codominio y teníamos un criterio que las relacionaba. En el dominio estaban todas las x, o también le llamábamos preimágenes, ¿verdad? Y en el codominio estaban todas las y o las imágenes. Entonces, muy importante tener en cuenta que lo que estamos trabajando, este menos 2 y este 6, son elementos del dominio. Cuando eso pasaba, entonces, y queríamos saber con quién se relacionaban esos números, lo que hacíamos era evaluarlo en la función. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eso mismo, solamente que ahora mi función se ve diferente, ¿verdad? La función es un quinto a la x.
Entonces, para x igual menos 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el criterio de la función, cada vez que aparece x, vamos a poner menos 2. Entonces, lo que vamos a tener es un f de menos 2 igual a 1/5 a la menos 2, ¿ok? Esto si quieren lo pueden meter en la calculadora o si quieren lo pueden calcular a pie, como ustedes gusten. Y esto nos daría entonces 25. ¿Claros hasta ahí? Simplemente lo que hicimos, ¿verdad? Fue evaluar la función en el número que nos estaban dando para lo que era el valor de x. Ahora hacemos lo mismo para el otro valor, que sería el 6. Vamos entonces con x igual a 6. Sería f de 6 igual a 1/5 a la 6. Cuando calculamos esto nos da que es 1 sobre 15.625. Ahora sí, ya con los dos valores, entonces podemos reescribir el ámbito de la función. Recordemos entonces que siempre el ámbito se escribe como es un intervalo, el menor primero y el mayor después. En este caso, este es el menor, ¿verdad? Porque si lo metemos en la calculadora, nos da un 0, algo y el otro es 25. Entonces, el ámbito de la función vendría dado de 1 sobre 15.625 a el 25. Y recordemos que aquí lo que nos fijábamos era cómo tenía el corchete la expresión original. El menos 2 lo tenía cerrado, por lo tanto, su imagen lo va a tener cerrado. Y el 6, aquí está, lo teníamos abierto. Por lo tanto, entonces, al ser abierto, su imagen también tiene que ir abierta. Igual como lo trabajamos la vez pasada. ¿Dudas con respecto al ámbito de la función? No. Continuamos al siguiente ejercicio. Entonces, la monotonía. Marcia. Sí. ¿Hay alguien con dudas? Parece que levantó la mano, Fran. Adelante, Fran. Bueno, ya la bajó. Ya la bajó. No hay dudas, entonces. Parece que no. Ahora sí me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Bueno, es que no lo escuchamos. Ya. Sí, es que primero como que le dio vuelta al valor. El que era el de menos 2, lo puso. A este. Ajá. ¿Por qué le dio 25 y no quedó en forma de fracción? ¿Me estás preguntando? No. El ámbito como que le dio vuelta. Es que no me queda claro por qué le da vuelta. Porque puse primero la imagen del 6 y luego la imagen del 2. ¿Me estás diciendo eso? Ajá. Ah, ok. Porque siempre que yo escribo un intervalo, esto es un intervalo, ¿verdad? Un intervalo es una porción de la recta. Es diferente trabajar con puntos discretos de una recta, ¿verdad? Que yo te diga el 2, el 3, el 5 a un pedacito de la recta. Digamos algo como esto. 1, 2, 3, ¿sí? Tengo esa recta. Entonces no es lo mismo que yo te diga el punto 2 y el punto 3 a que yo te diga todos los números que hay desde el 2 hasta el 3. Eso es lo que representa, es un intervalo que es esto que está aquí. Entonces, como es un pedacito de la recta y esa recta siempre tiene un orden y ese orden va de menor a mayor, el intervalo cuando yo escribo la respuesta también tiene que ir de menor a mayor. Si vos calculas esta expresión que está aquí, ay, mire, he borrado este corchete no sé cuántas veces. Si vos calculas esto que está aquí, te va a dar 0,000064, ¿ok? Entonces, si lo acomodáramos en la recta numérica, aquí está el 0, aquí está el 1, este número estaría por aquí, mientras que el 25 estaría por acá. Entonces, tengo que acomodar ese primero porque en la recta numérica ese está primero y luego el 25.
¿ok? No es que se pone siempre en el orden de que me aparece en el dominio, ¿verdad? No es que siempre tengo que poner la imagen de este primero y la imagen de este después, sino que yo calculo las imágenes y luego analizo su valor, ¿ok? Si su valor pues se mantiene igual, con el menor y el menor y el mayor y el mayor, pues se deja igual. ¿Qué puede pasar? Eso pasa cuando la función es creciente. Pero en este caso, ¿verdad? No puedo dejarlo así, sino que tengo que respetar el orden que tiene en la recta numérica. Por eso es muy importante este paso que está en rojo, que es revisar cómo tenía la expresión original el corchete. En el -2 estaba cerrado y por eso su imagen iba cerrada. Y en el otro caso estaba abierto y por eso su imagen iba abierta, porque a veces también dejan los corchetes así como están, siempre así y así porque así me lo dieron originalmente y no, las imágenes tienen que ir con su respectiva, con la respectiva forma que tenía en la preimagen. No sé si te queda claro. Sí, muchas gracias. Sí, perfecto, gracias. Continuamos Por ahí entonces. había otra mano Otra levantada, manita. pero no sé qué se hizo. Mylon era el que tenía la mano levantada, pero ya parece que la quitó, no sé. Mylon, ¿vas a hacer alguna consulta? Sí, profesora. Sí, tiene la Buenas manita. tardes. ¿Me escucha? Buenas. Sí, sí te escucho. Tengo una duda. Claro. ¿Ese número en el ámbito se puede escribir en decimales o tiene que ir escrito así en fracción? En fracción, disculpe. Siempre es mejor en fracción. ¿Ok? Siempre es mejor en fracción. Yo lo calculé en decimales solamente para dar una idea. Pero siempre es mejor el número exacto en fracción. Y si hay una raíz, entonces en raíz. No trabajar con decimales. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Pasamos entonces a la monotonía. Recordemos que la monotonía dependía de la base. Habíamos dicho entonces que pasaban dos cosas. Que la base podía ser mayor que 1 o que la base podía estar entre 0 y 1. Recordemos que eso significa estar entre 0 y 1. Si la base era mayor que 1, entonces era creciente, y si estaba entre 0 y 1 es decreciente. Veamos que nuestra base en este caso es 1/5, ¿ok? Si nosotros vemos cuál es la expansión decimal de esta fracción para estar seguros, ¿verdad? Yo fácilmente puedo decir, bueno, es una fracción propia, entonces es un número que está entre 0 y 1. Eso sí conozco los conceptos de fracciones, pero si no, lo más fácil simplemente es buscar cuál es su expansión decimal. Y la expansión decimal de esta expresión es 0,2. Eso nos da una idea. Es un número que está entre 0 y 1, 0,2. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la monotonía de esta función? La monotonía va a ser decreciente. Es así de sencillo. Simplemente nos fijamos en la base, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí. Con respecto al siguiente ejercicio, nos dice la imagen de 4. Recordemos otra vez, si yo tenía el diagrama de Venn que las representábamos, aquí era el dominio, que eran las X y que eran las preimágenes. Y aquí estaba el codominio o el ámbito, ¿verdad? El rango, muchos nombres que le usan. Y este es el que contiene las imágenes. Entonces, muy importante tener claro qué me están preguntando y qué me están dando. Aquí me están preguntando por la imagen. La imagen, vean que lo que me están preguntando es un valor de Y. La imagen es lo que me están preguntando y me están dando a 4. Significa que este 4 es una X. Muy, muy importante. Siempre, si les preguntan por la imagen, les van a dar la preimagen. Y si les preguntan por la preimagen, les van a dar la imagen. Entonces, lo que tienen que tener claro es que les están preguntando, ¿verdad? En este caso, me están preguntando por la imagen de un número. Ese número es X. Que X vale 4 y hacemos lo mismo
que en el ejercicio pasado. En la F colocamos 4 igual a 1/5 sobre 4. Ya esto igual lo calculamos. Esta expresión es lo más fácil es meterlo en la calculadora, ¿verdad? Para que no tengan que hacer las multiplicaciones a pie. Y 1/5 a la 4 es 1 sobre 625. Y entonces la imagen de 4 es 1 sobre 625. Lo dejan así, no tienen que calcular decimales, ¿ok? Ahora, en el siguiente ejercicio les preguntan más bien por la preimagen, ¿ok? Aquí les preguntan por la preimagen una X, entonces les están dando el valor de Y. Recordemos que Y se representaba también como f de X, entonces sustituimos lo que nos están dando. Aquí nos quedaría 1 sobre 25 igual a 1/5 sobre X. Aquí ya vamos a empezar a trabajar con lo que son ecuaciones de exponenciales. Recordemos que vimos que lo más fácil siempre que hay una ecuación de este tipo era utilizar la propiedad que decía que si yo tenía a la X igual a la Y, entonces simplemente lo que hacía era igualar esos exponentes, ¿ok? Entonces vamos a ¿sí? Y alguien tiene la mano levantada. Ok. Se me hizo. Hola, hola. David. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Profe, bueno, yo no sé, ¿cómo está? Bien, usted. Yo no sé si realmente será muy básico, pero usted me podría explicar cómo es que se hace eso en la calculadora. Que usted dice, lo metemos a la calculadora y nos da el resultado. Como esto, por Sí, ejemplo. la que vimos anteriormente, la de la imagen, que usted dijo, o lo metemos a la calculadora y ahí nos da. Ok, entonces, primero que nada, ¿verdad? Hay que conocer como los botoncitos de la calculadora, como los negritos que están encima de los números, ¿verdad? Entonces, aquí se van a utilizar, en este caso, varios botoncitos. Están los botoncitos que son de los paréntesis, esos son muy importantes, no podemos omitirlos. Si la base está entre paréntesis, hay que ponerlos, porque si no, el exponente va a tomar otra base y no la que nosotros estamos pensando, ¿verdad? También para meter una fracción hay un botoncito que tiene un cuadrito sobre un cuadrito, ¿ok? Y hay un botoncito para poder usar la potencia que tiene un X y un cuadrito, ¿ok? Entonces, para poder trabajar un ejercicio como este, ¿verdad? Primero vamos a usar el botón que es el de la potencia. Cuando apretan ese botón, en la pantallita les va a salir un cuadrito y un cuadrito, ¿ok? Este cuadrito corresponde al exponente y este cuadrito corresponde a la base. Entonces, con las flechitas que aparecen en el círculo del centro de la calculadora, que son como estas, algo así, ¿verdad? Y me disculpan los dibujos. Esto es lo que nos ayuda a movernos dentro de la pantalla. Entonces, apretan el botoncito de la X con el cuadrito, que es para la potencia. Luego presionarían el botón que es para abrir paréntesis, ¿ok? Luego apretarían el botoncito de la fracción y colocan los números dentro de ella. Finalmente cierran, ¿ok? Con el paréntesis. Y por último pasan al cuadrito de arriba y ponen el 4. Al final simplemente le dan igual, ¿verdad? Y él les da la expresión, el cálculo ya hecho y simplificado siempre. Ahí más o menos, si no, en el video pueden repasar los pasos, ¿ok? Simplemente hay que tener cuidado de utilizar estos botoncitos, ¿verdad? Estos que son los paréntesis, que es la fracción, para potencia y el botoncito para moverse dentro de la pantalla. No sé si por lo menos te dio una idea de qué es lo que tenés que hacer. Sí, sí, profe, me quedó muy claro. Gracias. Ok, perfecto, con gusto.
Ahora, para este entonces, como les decía, vamos a utilizar entonces esta propiedad, donde tenemos que llegar a los dos lados a tener un quinto elevado a la algo. Ahora, ustedes saben que 25, ¿verdad? Muy fácil, 25 en las tablas es 5 por 5. Que 5 por 5, si lo expresamos como una potencia, es 5 a la 2, ¿ok? Ahora, el 1, como es el neutro en la multiplicación, es igual a 1 a la cualquier cosa. En este caso, yo necesito que el 1 esté elevado a la 2 porque es la misma potencia que el 5. De tal manera que este 1 sobre 25 lo podemos reescribir como 1 sobre 5, todo esto a la 2, igual a un quinto a la X. Vean que lo que hicimos fue transformar una base que era, una expresión o una fracción que era 1 sobre 25 a una potencia con base de un quinto. Eso siempre lo vamos a usar para trabajar ecuaciones. Es muy, muy común. Ahora sí, llegamos a que tengo un quinto igual a un quinto. Entonces simplemente igualamos los exponentes. De ahí tendríamos que 2 es igual a X. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la preimagen de 1 sobre 25? La preimagen es 2. Así es como se calculan imágenes y preimágenes. Entonces, repito, muy importante, aquí jugamos con dos componentes, preimágenes e imágenes. Entonces, si les preguntan por una preimagen, les van a dar la imagen. Y si les preguntan por una imagen, les van a dar la preimagen. Siempre les van a preguntar una y ustedes tienen que encontrar la otra. ¿Qué tienen que tener claro? Lo que les están preguntando, porque si tienen claro lo que les preguntan, la otra expresión se saca por deducción, ¿verdad? Si es un X, sustituimos las X, y si es un Y, pues sustituimos en f de X y lo que nos queda es una ecuación. ¿Dudas con esta segunda parte, chicos? No. Pasamos al siguiente ejercicio, entonces. Determina el conjunto de solución para las siguientes ecuaciones. Entonces, la primera ecuación que viene es esta. 9 a la 1 por 3, raíz de 3x menos 1, ¿verdad? Y adentro tiene 9, su radical igual a 9 a la x. Recomendación, ¿verdad? Trabajar siempre estos numeritos en su base prima, o sea que los números sean primos. Entonces, el 9, por ejemplo, todos sabemos que es 3 por 3. Que escrito en forma de potencia es 3 a la 2. Entonces vamos a cambiar todos esos 9 por 3 a la 2, ¿ok? Sumamente importante es el primer paso. Entonces tengo 9, o sea, 3 a la 2 por la raíz de 3x menos 1, ese es su índice de 3 a la 2, igual a 9, que sería 3 a la 2, y voy a ponerlo en paréntesis a la x. ¿Por qué lo pongo en paréntesis? Porque este x es de todo el 9, y como el 9 lo estoy cambiando por un 3 a la 2, pues entonces tengo que ponerlo entre paréntesis para indicar que el x afecta a toda esa expresión. Ahora, ¿cómo convierto este que está aquí en una potencia? Para eso vamos a utilizar una propiedad muy importante que se escribe más o menos así. Si tengo una potencia dentro de una raíz, o bien siempre que tenga una raíz, eso lo puedo convertir en una potencia. ¿Cómo? Muy fácil. La base se mantiene igual. Entonces voy a mantener el A. El exponente
que está dentro del subradical se va a convertir en el numerador de una fracción y el índice se va a convertir en el denominador de una función. Entonces, cuando ustedes vean siempre una raíz, esa raíz se puede convertir en una potencia. Así de fácil. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, la raíz de x a la 3. Sabemos que aquí hay un 2. Entonces, si yo lo transformo, la base se mantiene igual como un x. El 3 pasa a ser numerador de una fracción y el 2 pasa a ser denominador. Entonces, les queda una potencia, solamente que su exponente es una fracción. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en este caso. En este caso tenemos la expresión raíz, el índice es 3x menos 1, de 3 a la 2. Si convierto esto a una potencia, tendría que es 3. El exponente pasa a ser el numerador, o sea, 2, sobre el índice pasa a ser el denominador, o sea, 3x menos 1. Así es como transformamos una raíz en una potencia. Tendríamos entonces que la expresión que vamos a trabajar es 3 a la 2, voy a bajar un poquito, 3 a la 2 por 3 a la 2, 3x menos 1, igual, ahora, ¿cómo convierto esto en algo un poco más bonito? Dijimos que si teníamos dos exponentes o potencia de una potencia, ellos se iban a multiplicar y entonces lo que les quedaría es 3 a la 2x, ¿verdad? Cuando yo multiplico 2 por x es 2x. Vamos a usar otra vez el mismo principio de dejar todo en una sola potencia igual a una potencia. Entonces vean que esta expresión que está aquí yo la puedo reducir. ¿Cómo la puedo reducir? Habíamos visto que según las propiedades de las potencias, cuando tengo una multiplicación y la base es la misma, conservaba la base y sumaba los exponentes, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a pasar acá. La base es 3, ella se va a mantener, ¿ok? Y sumo los exponentes. Les quedaría un 2 más 2 sobre 3x menos 1 igual a 3 a la 2x. Vean que aquí llegamos a lo que usamos en la ocasión anterior. Dijimos que si yo tenía un a a la x igual a un a a la y, perdón, lo que hacíamos simplemente era igualar los exponentes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar los exponentes. Como por decirlo así, no es el término formal matemático correcto, pero por decirlo así, esto se va a cancelar. ¿Ok? Y lo que nos queda es solamente los exponentes. 2 más 2 sobre 3x menos 1 igual a 2x, ¿ok? Ya de aquí hay muchas formas de solucionar esta ecuación. Mi recomendación es que dejen la fracción solita y pasemos este 2 para el otro lado, ¿ok? Ese 2, como está positivo, recuerden que cambia de signo y entonces nos va a quedar negativo. Como 2x menos 2. Ya de aquí nos queda algo conocido, ¿verdad? En la ocasión anterior nos quedaba una fracción igual a una fracción y simplemente lo que hacíamos para solucionarlo era multiplicar en x. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer 2 por 1 y vamos a hacer 3x menos 1 por 2x menos 2. Vean cómo nos está ya quedando algo un poco más bonito. Ya pasamos de tener un montón de potencias a tener una expresión que es lineal.
¿verdad? Ya nos quitamos las fracciones y trabajamos con algo un poquito más bonito. Aquí recordemos que lo que se aplica es distributividad. El 3x multiplica a los dos elementos del paréntesis que sigue y el menos 1 multiplica también a los dos elementos del otro paréntesis. Eso era distributividad. Entonces, 2 por 1 es 2. Cuando multiplicamos 3x por 2x nos da 6x a la 2. 3x por menos 2 sería menos 6x. Luego sería menos 1 por 2 sería menos 2x. Y menos 1 por 2, por menos 2, que sería más 2. Por ser una función cuadrática, una ecuación cuadrática, más bien, entonces tenemos que dejarlo todo igualado a 0. Por lo tanto, este número que está aquí, del otro lado del igual, lo vamos a pasar. Recordemos que cuando lo pasamos, él cambia de signo. Y lo que nos quedaría sería 0 igual a 6x a la 2. Esto que está aquí, como ambos son x, se puede simplificar, ¿verdad? Como un menos 8x más 2. Y este 2 que me lo llevo para allá cambia de signo como un menos 2, ¿verdad? 2 y menos 2 se cancela. Y entonces la expresión que les queda es 6x a la 2 menos 8x. Eso es una ecuación cuadrática, ya aquí ustedes deciden cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Si quieren pueden utilizar pues fórmula general o si quieren pueden aplicar métodos de factorización. Yo voy a factorizar aquí. Recordemos que hay diferentes métodos de factorización. En este caso voy a utilizar factor común. Lo que nos decía factor común es que si tenemos expresiones, vamos a ver aquí, en común como x y x al cuadrado, yo las puedo sacar. Siempre saco la de menor cantidad, por lo tanto en este caso sale x. Y nos queda entonces 6x menos 8. Esa es la factorización. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando yo veo factorización, por factor común siempre lo veo con figuritas y es bastante entendible. Si yo tengo entonces dos triángulos, un cuadrado y tengo un círculo y un triángulo, vean que en esta expresión y en esta expresión hay algo en común. Lo que tienen en común es ese triángulo. Entonces yo lo saco. ¿Ok? No puedo sacar 2 porque de este lado no me alcanza, solamente tengo 1. Entonces puedo sacar, pero siempre saco la menor cantidad. Entonces sale un triángulo. Si me sale un triángulo, de aquí lo saqué. Entonces me queda un triángulo y un cuadrado. Y de aquí lo saqué, entonces me queda un círculo. Es exactamente lo que acabamos de hacer acá. ¿Ok? Vean que teníamos 2x a la 2, que es como si fueran los dos triángulos, ¿verdad? Y aquí una sola x. Entonces lo que hago es que saco la x de menor cantidad porque si no, no me alcanza si saco 2, ¿verdad? El 6 no lo toqué, que es como si fuera el cuadrado. El otro triángulo no lo pude sacar, entonces ahí quedó. Y del otro lado le saqué el triángulo, entonces solamente quedó el círculo. Espero que me hayan entendido con eso cómo es el factor común. Una vez que tengo esta expresión así, entonces muy fácil, simplemente igualamos cada uno de esos factores que me quedó a 0. Me queda x igual 0 y 6x menos 4 igual a 0. Soluciono cada una de esas ecuaciones lineales. X igual 0, ya esto es una solución, no hay que hacerle nada. Y en este despejamos, ¿verdad? Ese menos 4 pasa al otro lado a sumar, por lo tanto queda 4. ¿Sí? ¿Dudas? Frank tiene una pregunta. Frank. ¿Por qué cambió y se hizo menos 4? Era menos 8. Ay, perdón, gracias. Ok. Fue un error mío, más bien te lo agradezco.
Gracias, gracias. Listo. Ahora sí, pasamos entonces el 8 positivo y el 6 que está multiplicando pasa a dividir como 8/6. Esto lo simplificamos y nos da 4/3. En este caso, como el dominio de la función es todo R, entonces no tenemos ninguna restricción con la solución. Diríamos que las soluciones son 0 y 4/3. Repito entonces el proceso porque yo sé que está un poquito largo. ¿Cuál fue el proceso que hicimos? Primero, pasamos todo a unas potencias con base de número primo. En este caso era el 3, ¿ok? Dejamos entonces aplicando propiedades una potencia igual a una potencia para igualar solamente los exponentes. Una vez que igualamos los exponentes, resolvemos la ecuación, ¿ok? Es una ecuación donde tenemos una fracción, por lo tanto, multiplicamos en X para poder resolverla, ¿verdad? Cuando multiplicamos nos quedó cuadrática, entonces factorizamos y encontramos las soluciones. No sé si hay dudas, chicos, con este ejercicio. Parece que no. Parece que no. Ok. Ahora, en la siguiente ecuación, que es esta, ¿hay algo en particular? No hay ninguna manera en la que yo pueda escribir estas dos potencias de una sola base, porque 5 es un número primo y 3 es un número primo. Ya de ahí no los puedo descomponer más para que sean iguales. Cuando tengo algo como esto, voy a aplicar su operación, su función inversa, o su operación inversa, que en este caso sería el logaritmo. Ahora, el logaritmo, recordemos que podía variar las bases. La base la voy a utilizar de manera que yo la pueda manipular a mi favor, ¿ok? En este caso yo necesitaría quitar uno de esos números, o quitar el 5 o quitar el 3. Entonces el logaritmo que vaya a aplicar tiene que ser el logaritmo en base 5 o logaritmo en base 3. Pueden usar el que ustedes quieran, al fin y al cabo van a llegar a la solución, ¿ok? Lo único es que ustedes escojan un logaritmo. Ese logaritmo se va a aplicar a ambos lados, ¿ok? No puedo aplicarlo solo a un lado, sino que tengo que aplicarlo a ambos. Yo voy a usar el logaritmo en base 5 para quitarme el 5, pero también pueden usar el 3, es exactamente igual. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque habíamos visto una propiedad que decía que si yo tenía el logaritmo en base a de a, esto era 1, ¿ok? Entonces yo voy a poder trabajar con una expresión como diciendo que voy a cancelar. No es cancelar porque se está convirtiendo en 1, pero en términos fáciles de entender eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a aplicar el logaritmo que les dije en base 5. Voy a aplicar logaritmo en base 5 y lo que está adentro, aquí lo voy a mantener exactamente igual, como el argumento del logaritmo. 5 a la 2x más 1. Vean que eso no le estoy haciendo nada. Igual, como les dije, tengo que aplicarlo a ambos lados. Entonces sería logaritmo en base 5, solo que ahora me quedaría 3 a la menos x más 2. Vean que esto lo que estoy haciendo es para poder eliminar uno de los dos logaritmos. Como les dije, pueden usar logaritmo en base 3 también. Ahora, una vez que tengo esto, como les dije, esto como que se cancela entre comillas, ¿verdad? No es el término matemático correcto, sino que eso se convierte en 1 y entonces de ese lado me va a quedar solamente el exponente. De ese lado voy a tener solamente al 2x más 1. Del otro lado, lo que voy a hacer es aplicar aquella propiedad que les mencioné, que si yo tenía logaritmo en base a de x a la n,
este n yo me lo podía traer para adelante a multiplicar. Eso es lo que voy a hacer en este caso. Entonces, ese menos x más 2 me lo voy a traer para adelante porque es el exponente y va a multiplicar al logaritmo en base 5 de 3. Vean cómo ya logré quitar esto que era inaccesible porque estaba trabajándose en forma de exponente a algo que ya puedo manipular, ¿ok? Ese logaritmo en base 5 de 3 es un número feo, pero es un número. Es como decir que aquí hubiese un 8, que hubiese un 3, que hubiese un 5, ¿ok? Como decir que aquí hubiese cualquier número. Logaritmo en base 5 de 3 es un número cualquiera, ¿ok? Entonces aplicamos distributividad aquí, lo multiplicamos por ambos. Entonces lo que nos quedaría es 2x más 1 igual a menos x logaritmo en base 5 de 3 más 2 logaritmo en base 5 de 3. Vean que entonces nos queda el x por aquí y el x por aquí. El x con exponente 1, por lo tanto es una función lineal. Y cuando teníamos una ecuación lineal, recordemos que pasamos todo lo que tiene x de un lado y todo lo que tiene número del otro lado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que el que cambia de lado del igual tiene que cambiar de signo, ¿verdad? Porque están sumando y restando. Entonces, este 2x se mantiene tal y como está. Este, como tengo que pasarlo para el otro lado, cambia de signo como más x logaritmo en base 5 de 3. Y de este otro lado, el 2 logaritmo en base 5 de 3 no cambia porque no lo estoy pasando. Y el 1 que lo tengo que pasar para acá, cambia de signo como un menos 1. ¿Ok? Ya casi vamos a terminar. Una vez que tenemos eso, aplicamos lo que ya vimos anteriormente del factor común. Vean que aquí tengo x y aquí tengo x. Entonces lo voy a sacar para tener una única x afuera. Y voy a tener entonces x y me queda un 2 porque esta la saqué, ¿verdad? Más, a esta la saqué, entonces me queda solamente logaritmo en base 5 de 3. Igual a 2 logaritmo en base 5 de 3 menos 1. Por último, esto que les queda aquí es un número, ¿verdad? Ya les dije, feo, pero un número. Y ese número está multiplicando a la x. Por lo tanto, para deshacerme de él, tengo que pasarlo a dividir. Y lo que les quedaría es un 2 logaritmo en base 5 de 3 menos 1 sobre 2 más logaritmo en base 5 de 3. Y esta sería la solución. Aunque sea feo, un número feo, esa es la solución. 2 logaritmo en base 5 de 3 menos 1 sobre 2 más logaritmo en base 5 de 3. Repito el proceso entonces cuando son diferentes las bases. Cuando son diferentes las bases, escojo una para cancelar y aplico el logaritmo a ambos lados. Uno se cancela y me queda solamente el exponente, como es en este caso, y del otro lado el exponente lo paso para adelante a multiplicar. Una vez que tengo eso, aplico distributividad. Y luego separo lo que tiene x de un lado, lo que tiene números del otro, para factorizar la x y luego el número que les queda, pasarlo a dividir. Ese es el proceso siempre, ¿ok? Con cualquier logaritmo. ¿Dudas, chicos? No hay dudas, seguros. Pregunten, ¿verdad? Sin vergüenza. Adrián dice que no hay dudas. Ok.
Perfecto. Alguien levantó la mano. Ah, bueno. Javier. Javier, Buenas noches, profe. buenas. Usualmente esos problemas de logaritmo no nos indican el logaritmo con que viene, o si no lo tienen, no es que uno lo tiene que poner con logaritmo en base 10. Puedes usar logaritmo en base a 10 también a ambos lados, digamos como en este caso, ¿verdad? Que te lo dan. Puedes usar logaritmo en base a 10 a ambos lados y logaritmo natural también a ambos lados. Lo que pasa es que si haces eso, bueno, vamos a ver. Teníamos, digamos que 5 a la 3x más 1, porque ya no me acuerdo cómo era, y de este lado 3 a la 2x menos 5, digamos. Entonces, puedes aplicar logaritmo en base a 10 a ambos lados, no hay ningún problema, o logaritmo natural. Logaritmo de 5 a la 3x más 1. Y logaritmo, eso sí, se aplica a ambos lados, ¿verdad? Eso se mantiene igual, a la 2x menos 5. En este caso, tenés que pasar los dos para adelante a multiplicar. Y ya se vuelve un proceso más largo, porque tenés que aplicar entonces distributividad 2 veces y volver a pasar entonces x de un lado, números del otro y todo lo demás es exactamente igual, ¿ok? Lo que hacemos escogiendo un logaritmo es ahorrarnos uno de los pasos de pasar a multiplicar. Pero al fin y al cabo llegamos al mismo número, solo que escrito en forma diferente, ¿verdad? Pero es el mismo número. Por ejemplo, yo te puedo decir que 5 a la menos 2 es igual a 1 sobre 25. Es el mismo número, solamente que escrito de forma diferente. Entonces, igual cuando ustedes buscan las soluciones, si lo hacen con logaritmo en base 3, si lo hacen con logaritmo en base 10, si lo hacen con logaritmo natural, van a llegar al mismo número, que se ve diferente, pero es el mismo número, ¿ok? Sirve igual cualquiera de los dos procesos. Nada más que eso sí, ¿verdad? El proceso se hace un poquito más largo porque tenés que aplicar 2 veces. No sé si te quedó claro. Sí, profe, más o menos. Igual voy a seguirlo chequeando eso y repasarlo de nuevo cuando terminemos la tutoría. Gracias, profe. Ok, bueno, con gusto. ¿Alguien más, chicos? No hay manitas levantadas. Ok. Continuamos entonces con una aplicación o un problema, ¿verdad? Entonces dice, una población empieza su crecimiento siguiendo la siguiente ecuación. Ahí nos dan la ecuación que describe la relación entre, aquí nos dicen n, que corresponde al número de individuos, y t, que es el tiempo que transcurre en meses, ¿verdad? Recordemos, muy importante, que cada vez que yo desarrollo un problema, debo tener claros qué significan todas las variables. Entonces, aquí nos dice que n es la cantidad de individuos, y t es el tiempo que transcurre, pero ese tiempo está en meses. La vez pasada habíamos dicho que como estos son funciones, todas las funciones tienen la forma x, y en sus puntos, ¿verdad? Pero en este caso, x, que es lo que está dentro del paréntesis, no es x, sino que es t. Y y no está escrito como y, sino como n, ¿verdad? Entonces, en este caso, los puntos que representan a la función son de la forma t, n, o sea, el tiempo relacionado con la cantidad de individuos. Este es un x, y, ¿verdad? Solamente que las variables cambian y entonces aquí ya no es f de x, como normalmente estamos acostumbrados, sino n de t. Por eso es que estoy cambiando las letras para que lo tengamos claro, cómo se ve el par ordenado. Dice entonces, ¿cuándo es un tiempo? O sea, me están preguntando un tiempo. Habrá aproximadamente 183 individuos. N era la cantidad de individuos. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usamos el criterio de la función que nos da y sustituimos los valores necesarios. Nos dicen que n de t es igual a 1000 e
a la 0,2 t. Vean que el valor que nos están dando es el de n. Entonces voy a sustituir n por el valor que me están dando, que es 1823. Les quedaría entonces la ecuación 1823 igual a 1000 e a la 0,2 t. Cuando tienen algo como esto, ¿verdad? Debemos llegar entonces a una potencia igual a una potencia o bien una potencia igual a un número. Entonces la idea es despejar la e, dejarla solita. Entonces, este 1000 que está multiplicando a la e, tengo que pasarlo al otro lado y ese pasa al otro lado, recuerden, a dividir. Entonces tendríamos 1823 dividido sobre 1000 igual a e a la 0,2 t. Vean que aquí llegamos entonces a algo que no se puede trabajar con la forma a a la x igual a la y, que fue la forma más fácil que vimos, que era cuando teníamos iguales bases. Entonces aquí tenemos que aplicar el segundo proceso. ¿Cuál era el segundo proceso? Aplicar un logaritmo convenientemente para poder volarme esa potencia. Entonces, ¿cuál es el logaritmo que me va a servir en este caso? El logaritmo que tenga base e, para que cuando yo le pongo el e, me lo puedo quitar. Recordemos que el logaritmo en base e se llamaba logaritmo natural. Entonces voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural, entonces, de 1823 sobre 1000 igual al logaritmo natural de e a la 0,2 t. Ya vimos que esto nos servía para poder quitar esta expresión y que nos quedara solamente el exponente. Entonces, aquí lo que nos quedaría sería logaritmo natural de 1823 sobre 1000 igual a 0,2 t. Vean que ya logramos bajar la t. Ya aquí la podemos despejar fácilmente porque este 0,2 está multiplicando la t. ¿Qué me toca hacer? Simplemente pasar a dividir. Voy a bajar un poquito la pregunta B. Y lo que nos quedaría entonces sería logaritmo natural de 1823 sobre 1000. Dividido todo esto sobre 0,2 igual a t. Esto igual lo meten en la calculadora, como les mencioné aquí se usan casi que las mismas teclitas, ¿verdad? La teclita de fracción, la de logaritmo natural que viene así, ln, que la gente le dice in, pero es ln. Dentro del paréntesis usan la teclita que es para usar fracciones, lo completan y le dan igual. Cuando calculamos esto, llegamos a que es 3,00 igual a t. ¿Qué significa eso? Recordemos que el tiempo estaba en meses. Significa que para llegar a esa población tienen que pasar 3 meses. Como es un problema, tiene que tener respuesta, ¿verdad? Porque es un contexto. Entonces, deben transcurrir o deben pasar 3 meses. ¿Dudas con el primer ejercicio? Vean que aquí aplicamos lo mismo que en la ecuación anterior. Aplicamos logaritmo natural para poder quitarnos el e, que era el que me estaba estorbando, y ya luego de ahí despejamos. ¿Dudas, chicos, con el primero? No. Ok, pasamos al segundo ejercicio. Nos piden que determinemos la cantidad de individuos. Recordemos que esto era un n. Cuando pasen 2 años. Este es un t. Ahora, ojo, tengan mucho cuidado porque este t está en años.
Y la función está trabajando con unidad de tiempo meses. Entonces, es una trampa. Lo primero que debo hacer es transformar esos 2 años en meses, ¿verdad? Para poder trabajar el criterio de la función. Si no, no me va a servir. Si yo meto aquí en el T2, no les va a funcionar porque el T está expresado en meses y no en años. Entonces, ese T son 2 años, pero esos 2 años escrito en meses equivale a 24 meses. Ya ahora sí, con ese T podemos trabajarlo en el criterio de la función. N de T dijimos que era igual a 1000 E a la 0,2 T. Como es un T, entonces cada vez que aparece T ponemos 24. Sería N de 24 igual a 1000 por E a la 0,2 por 24. Cuando calculamos esto, llegamos a que es 121.510,41. Por lo tanto, al ser entonces n la cantidad de la población, tenemos que dar la respuesta o la cantidad de individuos, habrán 121.510 individuos aproximadamente. ¿Ok? ¿Dudas con ese ejercicio, chicos? Vean que en uno nos dan el T y en el otro nos dan el N, ¿verdad? Que fue como el puro principio cuando hicimos cálculo de imágenes y preimágenes. Es el mismo proceso, solamente que ahora nos están dando un contexto, pero es exactamente igual. ¿No hay dudas, chiquillos? Parece que no. No, ok. Por ahí nos están diciendo que vamos muy bien. Ok, gracias. Entonces, continuemos. Vamos a ver entonces ejercicios de función logarítmica. En este primer ejercicio nos dice, determina el dominio máximo para esta función. ¿Por qué nos hablan de dominio máximo? Porque recordemos que el logaritmo tenía una restricción. ¿Cuál era esa restricción? La restricción para el logaritmo era que el argumento, o sea, lo que estaba aquí dentro del logaritmo, siempre tenía que ser positivo. ¿Y cómo escribo yo que sea positivo? Positivo lo escribo que sea mayor que 0. Entonces lo que ando buscando es cuando el argumento, o sea, cuando x más 5 es mayor que 0. Aquí lo que les queda es una inecuación, que las inecuaciones, en este caso que es lineal, se trabaja muy parecido a una ecuación. Este más 5 que está con la x, tengo que pasarlo al otro lado y pasa a restar. Entonces, cuando pasa a restar, ¿verdad? 0 menos 5, ese 0 menos 5 es menos 5. ¿Cómo interpreto yo esto que me está quedando aquí? Recordemos que este símbolo significa mayor. Entonces, lo que estoy teniendo en cuenta es que x, ¿qué significa x? X significa que los números que voy a poder utilizar tienen que ser mayores que menos 5. Si yo me ubico en la recta numérica, pongo el menos 5. ¿Cuáles son los números mayores a menos 5? Todos los que están a la derecha de él, ¿ok? Todos los que están a la derecha son los mayores. Si les hubiesen preguntado por los menores, pues son los que están a la izquierda. Ahora, como me dice que sea mayor estricto que menos 5, entonces el extremo tiene que ir abierto. Muy importante, no es lo mismo mayor que mayor igual, ¿verdad? Si fuera mayor igual, el puntito va cerrado, pero como es abierto, es mayor estricto, tiene que ser abierto. ¿Y cómo escribo entonces ese dominio máximo para esa función?
Muy fácil, ya tengo aquí la descripción de cómo funciona. El dominio me dice que tiene que ser del menos 5 en adelante, o sea, el más infinito. Recuerden que siempre los infinitos van a ir abiertos y el menos 5, en este caso, por ser abierto en el extremo, va a ir abierto también a la hora de escribirlo en forma de intervalo, ¿ok? Este es entonces como calcularíamos el dominio máximo para esa función. Repito que fue lo que hicimos así en forma de resumen. Nos preguntan dominio máximo porque en el logaritmo el argumento tiene que ser positivo. Positivo significa mayor que 0, por lo tanto nos quedó una inecuación. Y en una inecuación no se da conjunto de solución entre llaves porque el conjunto de solución son puntos estrictos. Y recordemos que cuando yo hablo de mayor, o sea, todos los números que son mayores que menos 5, estamos hablando de un intervalo y los intervalos se representan por medio de, de esta forma simbólica. ¿Okay? ¿Dudas, chicos, con el dominio máximo por esa función? Hay una mano levantada. ¿Okay? ¿Te escuchamos? La persona que tiene dudas. Jessica. Jessica. Profe, es que tengo una duda porque había entendido que en la función logarítmica siempre el dominio tenía que ser positivo. Exacto. Entonces, ¿por qué desde menos 5? Te preguntas por qué es de menos 5. Ok, porque Sí. la función básica es logaritmo de x. Ok, logaritmo de x. Bueno, logaritmo en base a de x. Esa es la función básica. Nosotros estamos modificándola un poquitito porque estamos diciendo que es ya no x, sino x más 5 era. Por haber, no me acuerdo. ¿Ok? Entonces, al cambiar lo que está adentro del logaritmo, la gráfica va a cambiar un poquitito. Se va a correr la gráfica en lo que es el plano cartesiano. Si fuera la gráfica, la normal, logaritmo de x, ahí sí. Vamos a decir que es para todos los x mayores que 0, por eso es siempre positivo. Pero como la estamos corriendo, ¿ok? Eso es lo que nos está pasando, que va a ser ya no en el 0, sino en el 5, menos 5. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Parece que no. No. Pasamos entonces a las ecuaciones. No. Antes de las ecuaciones vamos a trabajar con este ejercicio que es sobre simplificación, ¿verdad? De expresiones con logaritmos. ¿Cómo se hace eso? Aplicando las propiedades. Ya las hemos aplicado antes, así que este ejercicio lo van a entender facilísimo. Ya dijimos que entonces nos dice que lo escribamos como un único logaritmo. O sea que todos estos logaritmos tienen que pasar a ser uno solo. Aplicando propiedades. Lo primero, este 5 que está aquí, este 9 y este 1/2 que están aquí, recordemos que los podíamos transformar en exponentes, pasándolos siempre al argumento. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, a quitar todas esas expresiones que nos están estorbando ahí. Nos quedaría entonces, cuando aplicamos esa propiedad, que es esta que está aquí, logaritmo en base a de x a la 5 más logaritmo en base a de z a la 9 menos logaritmo en base a de m a la 1/2. ¿Ok? Vean entonces cómo ya vamos transformando y ya no tengo esos números delante del logaritmo, sino que pasan a ser parte del logaritmo. Ya no adelante, fuera, sino adentro. Ahora, ya vimos entonces que cuando tenemos una suma de dos logaritmos, eso lo podíamos transformar, vean aquí, la suma de dos logaritmos, en un logaritmo de un producto. Entonces, cuando aplico esa propiedad, vamos a tener que esto es logaritmo en base a, es un solo logaritmo, ¿ok? ¿De quién? De x a la 5 por z a la 9.
en base a, y este m a la 1/2, si lo queremos pasar a raíz, también lo podemos hacer, ¿verdad? Ya vimos cómo podemos pasar de un exponente que es fracción a un exponente de un exponente que es fracción a una raíz, ¿verdad? Si tenemos entonces a la n sobre, al revés, m sobre n, dijimos que esto era la raíz, el denominador pasaba a ser el índice, el a se mantenía y el m pasaba a ser el exponente. Entonces, si tenemos m a la 1/2, sería la raíz, que es el denominador, pasa a ser el índice, la base se mantiene igual, que sería el m, y el exponente pasaría a ser 1, que ese 1 no se pone, ¿verdad? Por lo tanto, lo que les quedaría aquí es raíz cuadrada de m. Vean cómo transformamos esto a una. Ahora vamos a utilizar esta otra propiedad que nos decía que si teníamos una resta de logaritmos, se podía convertir en el logaritmo de un cociente. Entonces, dejaríamos esto como logaritmo en base a de x a la 5, z a la 9 y en el denominador raíz de m. Y ya escribimos lo que estaba en 3 logaritmos en un solo logaritmo, que era lo que nos estaban pidiendo. También nos pueden pedir el proceso al revés, ¿verdad? Que nos den esto y tengamos que llegar a una versión más extendida. Se haría al revés. Bueno, entonces tengo aquí un cociente, se pasa una resta. Bueno, esto se convierte entonces en una potencia. Todo iría en el proceso al revés, ¿ok? Pero es simplemente aplicando propiedades. ¿Dudas, chicos, con este ejercicio? No. No. Ok, pasamos a las ecuaciones entonces. Ahora sí, entonces dice, determina el conjunto de solución de las siguientes ecuaciones. Viene esa primera ecuación. Igual, recuerden que nuestro objetivo es llegar a un logaritmo igual a un logaritmo para hacer lo mismo que hacíamos en exponencial. Entonces, para poder llegar a un logaritmo, debo aplicar aquí las propiedades que ya conocemos, ¿ok? Entonces, tenemos entonces este más, que sabemos que este más se transforma en un logaritmo de una multiplicación, lo que tendrían que es logaritmo de 2x más 5 y 2x menos 5. Del otro lado del igual tenemos este 2 delante del logaritmo que ya sabemos que él pasa como un exponente. Por lo tanto tendríamos logaritmo de x a la 2 más logaritmo de 3. Bueno, esto lo ponemos entre paréntesis. Seguimos aplicando propiedades entonces. Aquí si queremos podemos multiplicar de una vez, no hay ningún problema. O si queremos lo podemos dejar para después. Yo lo voy a hacer de una vez para ir ahorrándonos trabajo. Ahora, observen que esto es 2x más 5 y 2x menos 5. Esto que está aquí es la tercera fórmula notable. ¿Qué nos decía la tercera fórmula notable? Se llamaba diferencia de cuadrados. Que si teníamos entonces un x más y y un x menos y, esto era lo mismo que x a la 2 menos y a la 2. Vean que aquí tenemos exactamente esa misma expresión. Tenemos un x más y, que sería un 2x más 5, ¿verdad? Y un x menos y, un 2x menos 5. Son dos expresiones exactamente iguales. La única diferencia es el signo.
Entonces nos dice que eso rápidamente lo podemos simplificar tomando cada uno de ellos y elevándolos al cuadrado. Cada uno, bueno, los términos de la que componen el paréntesis, ¿verdad? Y eso sí, debe ir separado por una resta. Entonces, si yo tengo aquí 2x más 5 y 2x menos 5, pues lo que hago es tomar 2x y lo elevo a la 2, menos 5 y lo elevo a la 2, para que al final nos quede un 4x a la 2 menos 25. ¿Ok? Lo que hice fue simplificar la expresión que teníamos adentro de ese logaritmo a algo súper más cortito, ¿verdad? Vean a lo que llegamos. Eso es aplicando la tercera fórmula notable. Me van a decir que aquí se aplica todo lo del cole. Sí, se aplica todo lo del cole, ¿verdad? Aquí ya se revuelven ecuaciones lineales con logarítmicas, con la parte de propiedades de potencias. Aquí todo lo trabajamos junto. Entonces, vamos a llegar a que esto es logaritmo, ¿verdad? Dijimos de 4x a la 2 menos 25 para no estar jalando tantos números. Igual, nuevamente, aquí hay una suma de logaritmos que es un producto y entonces nos quedaría el logaritmo de 3x a la 2. Vean que entonces ya llegamos, ¿verdad? A un logaritmo igual a un logaritmo y hacemos como cuando trabajamos en las potencias, que se cancelan esos logaritmos y me quedan solamente igualados estos argumentos. Entonces lo que tendríamos sería 4x a la 2 menos 25 igual a 3x a la 2. Aquí pasamos de nuevo a lo que es una ecuación cuadrática. Recuerden que para resolver las cuadráticas tienen que estar igualadas a 0. Entonces ese 3x a la 2 lo voy a pasar al otro lado y recuerden que cuando pasa a restar. Igual a 0. Como este es x a la 2 y este es x a la 2, se simplifica como un x a la 2 menos 25 igual a 0. Y aquí factorizamos. Ya aquí no podemos usar factor común, ¿verdad? También podemos pasar este 25 al otro lado y aplicar raíz a ambos lados. Hay muchas formas de utilizarlo. Yo voy a utilizar el método de factorización, ¿verdad? Que nuevamente vean que tenemos x al cuadrado menos 5. Entonces es la tercera fórmula notable. Nos queda un x más 5 y un x menos 5, su factorización, igual a 0. Igualamos cada uno de ellos a 0, como hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Una vez que están los factores, cada uno se igualan a 0. Y de aquí obtenemos como solución menos 5 y de aquí obtenemos como solución 5. Ojo, mucho cuidado, porque estamos trabajando con ecuaciones que son logarítmicas y teníamos una restricción con los logaritmos. Dijimos que las soluciones, ¿verdad? O bien la expresión que está en la solución no puede hacer que el logaritmo me quede negativo, sino que siempre era positivo. Por lo tanto, siempre que concluyan un valor para la solución de esa ecuación, tienen que ser la prueba de esos números que les quedan como posibles soluciones. La prueba tanto para el x menos 5 en este caso como para el x igual 5. Tienen que hacer la prueba para todos los posibles valores. ¿Cómo se hace la prueba? Muy fácil, sustituyendo el x en la expresión que teníamos originalmente, que era esta. Entonces, importantísimo, siempre que resolvemos una ecuación que es logarítmica, debo hacer la prueba con todas las posibles soluciones. Hacemos la prueba para x igual 5, que entonces lo que hacemos es sustituir en cada una de las x por el 5. Tendríamos que esto es logaritmo de 2 por 5 más 5 más logaritmo de 2 por 5 menos 5 igual a 2 logaritmo de 5 más logaritmo de 3. Metemos este lado en la calculadora
Y cuando metemos ese lado a la calculadora, llegamos a que esto es 1.87. Luego metemos el otro lado a la calculadora, porque así como está no se puede meter, hay que trabajar cada lado de manera independiente. Y también nos da 1.87. Como los dos valores son iguales, entonces decimos que el 5 sí es una solución, ¿ok? Tiene que pasar eso, que satisfaga la ecuación. Ahora vamos con el x igual menos 5. Hacemos lo mismo. Cada vez que aparece x, colocamos menos 5. Ahora, logaritmo de 2 por menos 5 más 5. Más logaritmo de 2 por menos 5 menos 5. Igual a 2 logaritmo de menos 5 más logaritmo de 3. Y vean que aquí ni siquiera tengo que meterlo a la calculadora, porque me doy cuenta que aquí me están quedando un logaritmo donde lo que tiene adentro del argumento está negativo. Significa que aunque yo meta eso en la calculadora, les va a dar un error matemático, no lo van a poder calcular, y eso significa que x igual menos 5 no es una solución, ¿ok? Ahora sí, ya con la prueba puedo concluir que la solución es solamente el 5. Puede pasar que los dos sean solución, puede pasar que ninguno sea solución, o puede pasar que uno sea solución, como es este caso, ¿ok? Siempre tienen que hacer las pruebas para ver si nos sirve o no nos sirve ese número. ¿Cómo sabemos que nos sirve? Porque se cumple la igualdad. ¿Cómo sabemos que no nos sirve? Porque les va a dar error matemático en la calculadora, ¿ok? ¿Dudas, chicos, con este ejercicio? Manitas. No vemos manitas. No. Recordemos entonces rápidamente lo que por aquí hay hicimos. una. Por ahí hay una, ¿ok? Mauricio. Mauricio, ¿te escuchamos? Aló, sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Profe, una consulta, ahí sin ninguna solución, ¿qué se pone? ¿Conjunto vacío? Sí, muy importante tu pregunta, gracias. Si ninguna solución, ponemos solución conjunto vacío o vacío. O esta o esta. ¿Cuál es el error más común? Que quieren que se vea bien lindo y lo ponen así. Y usan todo de un solo. Esto está incorrecto. O usan el símbolo de vacío o usan las llaves vacías, pero los dos juntos no se puede. Y sí, si no hay ninguno, se pone así, vacío. ¿Alguna otra duda, chicos? Manitas, nadie. Nadie. Es que no. Ok. Pasamos al siguiente entonces. Este es igual, otro logaritmo, pero vean que en este caso nunca vamos a poder llegar al logaritmo igual al logaritmo porque hay un 3 por aquí. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso que tenemos que hacer. Cuando algo así pasa, siempre hay que poner todo lo que tiene logaritmo de un solo lado del igual y simplificarlo, ¿verdad? Entonces, este logaritmo lo voy a pasar para allá. Igual, si está sumando, pasa al otro lado a restar. Eso se mantiene exactamente igual. Por lo tanto, tendría logaritmo en base 2 de 6x menos 4. Igual, perdón, ahí es menos logaritmo en base 2 de 3x menos 5. Vean que el que cambia es este, no los de adentro del argumento, ¿verdad? Igual al 3. El 3 no va a cambiar porque él está ahí de ese ladito, no lo estamos pasando. Recordemos que cuando hay una resta, ese se convierte en el logaritmo de un cociente. Por lo tanto, nos quedaría logaritmo en base 2 de 6x menos 4 y 3x menos 5. Siempre que está de segundo, pasa al denominador. Igual a 3.
Ahora tengo que ver cómo quito el logaritmo, porque vean que las x están en el argumento. Entonces ya vimos que puedo utilizar la función inversa del logaritmo, la exponencial. Si para nosotros poder resolver una ecuación exponencial usábamos logaritmo, entonces para poder quitar el logaritmo uso exponencial. Ahora, la vez pasada usábamos la base de la potencia como el número que necesitábamos para poder usar el logaritmo. Lo mismo va a pasar aquí. Nosotros vimos que si tenemos a la logaritmo en base a de x, esto se me cancelaba. Entonces, el que yo necesito utilizar es el número que aparece en la base del logaritmo, que en este caso es un 2. Al igual que en la ocasión anterior que usábamos logaritmo en ambos lados, aquí vamos a usar exponencial en ambos lados. Entonces, lo que tendríamos es, como la base es 2, 2, ¿verdad? Y el exponente sería logaritmo en base 2 de 6x menos 4 y 3x menos 5. Y del otro lado lo que nos va a quedar es 2, ¿verdad? Elevado a la 3. Vean cómo nuevamente dijimos, aquí estoy usando la inversa para poder quitarme ese logaritmo. La vez pasada entonces lo que hicimos, ya les dije, este no es el término matemático correcto, pero es como cancelar esto y nos queda solamente el argumento. Nos quedaría 6x menos 4 sobre 3x menos 5 igual, y calculamos 2 a la 3, que es una potencia común y corriente, y nos da 8. Aquí nuevamente tenemos la situación en que tenemos una fracción de este lado. Entonces recordemos que el 8 tiene a 1 como denominador. Y luego de aquí multiplicamos en x como ya hicimos anteriormente, ¿verdad? En varias ocasiones lo hemos trabajado así. Nos queda entonces 1 que multiplica al 6x menos 4 y el 8 que multiplica al 3x menos 5. Aplicamos distributividad. El 1 recordemos que es mantequilla, ¿verdad? Porque es el neutro en la multiplicación. Entonces de este lado se mantiene solamente el paréntesis, que serían 6x menos 4. Y de este otro lado el 8 sí tenemos que aplicarlo en forma distributiva. Y llegamos a que es 24x menos 40. Nos queda una ecuación lineal. Profe, ¿cómo se da cuenta usted de que es lineal o cuadrática? Por el exponente de la variable, ¿verdad? En este caso ven que el exponente es 1, por eso es lineal. Cuando pasa eso, números de un lado y letras del otro. ¿Y cuándo me doy cuenta que es cuadrática? Porque tiene un 2. Tengo que dejarla igual a 0 y factorizar. Así es como se trabaja. Entonces tendríamos 6x, este 24 que tengo que pasarlo para allá, cambia de signo como menos 24x. Y del otro lado el menos 40 se mantiene ahí, por lo tanto no lo cambio, pero el menos 4 al pasarlo cambia de signo, ¿verdad? Tendríamos entonces más 4. Simplifico cada lado y aquí tendríamos que esto es menos 18x. Y de aquí tendríamos que es menos 36. Pasamos a dividir ese menos 18. Recordemos que no cambia el signo, porque yo cambio el signo es cuando están sumando o restando. Y como estoy pasando a dividir, el número no cambia. Y llegamos a que x es 2. Como es una ecuación logarítmica, debo hacer la prueba. Recordemos que para poder hacer la prueba, debo sustituirlo en la expresión original. Entonces, esta es la ecuación. Y vamos a hacer la prueba para x igual 2. Nos queda logaritmo en base 2 de 6 por 2 menos 4 igual a 3 más logaritmo en base 2 de 3 por 2 menos 5. Cuando calculamos, esto nos da 3 igual a 3. Entonces,
como esto es verdadero, decimos que la solución es el 2. ¿Verdad? Este 3 igual 3 es solamente la prueba, no es que esa es la solución. La solución sigue siendo el número original que estábamos probando, que en este caso sería el 2. ¿Dudas, chicos? No se ven manitas. ¿No? Parece Ok. que no. Continuamos entonces con un ejercicio de aplicación que sería un problema. Tenemos este problema, dice, resuelva la situación problema. La relación entre el tiempo t en horas, entonces vamos a ir sacando cuáles son las variables, ¿verdad? Tenemos t, que es el tiempo, y muy importante la unidad, ¿verdad? Ya vimos que puede venir trampillas. El tiempo en horas. Y el crecimiento de la población P de amebas, ¿ok? P es una población de amebas, está dada por esta función, donde K es la población inicial de amebas. Entonces voy a poner aquí que es la población inicial. Vean que en este caso tenemos 3 variables. Si se observa entonces una población inicial de 6 amebas, o sea que para este caso específico el K vale 6. Determine cuántas amebas, o sea me están pidiendo la población, transcurridas 8 horas, o sea me están dando el T que vale 8. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hemos venido haciendo en cada uno de los problemas. Sustituimos los valores en el criterio y buscamos el valor de la variable que nos quede. Entonces, aquí nos quedaría. No sé si alguien va a hacer una consulta, que escucho por ahí un micrófono. No. Nos quedaría entonces logaritmo en base 2 de P, que es lo que quiero encontrar, sobre K, que es 6, igual a T. ¿Ok? Ahí a T, que en este caso es 8. Vean que entonces lo que nos quedó como variable, como lo que quiero encontrar, está adentro de ese logaritmo. Ya vimos que yo para poder quitar ese logaritmo necesito aplicar exponencial. Ahora, ¿exponencial de cuál base? De la base del logaritmo, que en este caso es 2. ¿Verdad? Hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Esto es 2 logaritmo en base 2 de P sobre 6 igual a 2, porque recuerden que se aplica a ambos lados, a la 8. Ya dijimos que esta expresión se va y solamente nos sobrevive entonces el P sobre 6 igual a 2 a la 8, que ese es el cálculo de la potencia, 256. ¿Qué me queda ahora? Despejar el P. Ese 6 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, como 256 por 6. Y entonces llegamos a una población de 1536. Por lo tanto, sería, ¿verdad? Escribir la respuesta. La población sería 1536. ¿Dudas, muchachos, con este ejercicio de aplicación? Parece que no. No. Ok, pasamos entonces a la última parte, que sería funciones trigonométricas. Ay, se me pegó, vamos a ver. Vamos a dar un chancecito porque tengo aquí problemas técnicos. Ya casi vuelvo. Ah,
compartir la pantalla. Listo. Estoy transmitiendo, Karen, la pantalla, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, las funciones básicas que vamos a trabajar son el seno, el coseno y la tangente. Al igual que en el caso anterior, les hice un cuadrito resumen para que tengan todo muy claro cómo funciona. Entonces, la función seno y coseno tienen el mismo dominio y codominio, véanlo ahí. Vamos a trabajar todo R y en el ámbito sería solamente de menos 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vámonos a las gráficas. Estos son un pedacito de la gráfica, ¿verdad? Porque ellas son infinitas, pero vamos a ver un pedacito de la gráfica. Vean que aquí todas las X están siendo usadas por la gráfica y aquí también todas las X están siendo usadas por la gráfica. Por eso el dominio es X y el ámbito son las Y que están ocupadas. En este caso vean que es de menos 1 a 1, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo esa primera parte. Con respecto a la tangente, vean que la tangente más bien está usando todas las Y, pero no está usando todas las X porque ellas tienen asíntotas. Todos estos valores que están aquí son asíntotas, ¿ok? Ella se va a ir repitiendo y esos valores nunca los va a pasar por esos puntos de X. Entonces, por eso nos está diciendo aquí que el dominio es R menos las asíntotas que tienen esta fórmula, Kpi medios, donde K, es un número entero. O sea, que no va a tocar, por ejemplo, si el K es 1, no va a tocar a pi medios. Si el K es menos 1, no toca menos pi medios. Si el K es 2, no toca pi, ni a menos. Y si es menos 2, no toca menos pi. Y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, el periodo, o sea, cada cuánto se repite la forma de esa función, en el caso del seno y el coseno es 2pi, ¿ok? Y en el caso de la tangente es pi, o sea, cada cuánto se repite la figurita. Aquí en la tangente lo podemos ver más claro. De aquí a aquí hay pi, de menos pi a pi medios. Y está la figura, luego se repite ella misma de pi medios a 3 pi medios. Y así se sigue repitiendo, ¿verdad? Infinitamente en el eje de en el plano cartesiano. Y lo mismo pasa aquí. Tenemos esta es la forma y ella se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo. Cada cuánto se repite la figura. Intersecciones con los ejes. Aquí les puse las fórmulas, ¿verdad? Con el eje X, recuerden que son puntos en el plano, entonces siempre tienen que tener la forma X, Y. En el caso del valor de X es un Kpi. Recuerden que este Kpi es un número entero. Entonces, si nos vamos a la gráfica, ven que ella toca aquí en el 0, ¿ok? Cuando el K es 0. Cuando el K es 1, toca en pi, aquí está. Cuando el K es 2, toca en 2pi, aquí está. Eso es lo que nos está diciendo. Cada cuánto ella toca el eje. Lo mismo pasa, véanlo aquí, dice que es Kpi medios. Igual, cuando yo voy dando valores, entonces ella va tocando ahí a la gráfica. Si el K es 1, entonces toca en pi medios, aquí está. Si el K es 3 pi medios, aquí está, ¿ok? Ahora, el eje Y, véanlo aquí, lo toca en 0, 0, y en este caso lo toca en 0, 1. Y en el caso de la tangente lo toca en 0, 0. Entonces, esas son más o menos las gráficas, ¿verdad? Ya les digo, son infinitas. Yo tomé solamente un pedacito para que pudiéramos analizarlo de manera más clara, pero ellas se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Pero ese es el comportamiento en el infinito, por eso todo depende de un K, porque ella se va a seguir repitiendo. Eso primero que nada.
Luego, en el libro, en la página 128, viene un cuadrito. No es este exactamente, pero es parecido con los valores que tienen el seno, coseno y tangente para ciertos ángulos. El ángulo 0, pi sextos, pi cuartos y todo eso. Aquí viene el ángulo, tanto en radianes como en grados. Es sumamente importante. ¿A qué se refiere esto de grados y radianes? Bueno, recordemos que si yo trabajo en el plano cartesiano y tengo el círculo trigonométrico es un círculo que tiene centro en el origen y radio 1, más o menos así. Ustedes entenderán, mi círculo no está muy bonito, ¿verdad? De radio 1, ¿verdad? Entonces, el ángulo que yo mido cuando está en posición estándar sería más o menos esto. Este es mi ángulo en grados, ¿ok? Ahora, el círculo, recordemos que tiene un perímetro. Entonces, la parte del perímetro que le corresponde a ese ángulo es el pedacito que llamamos en radianes. Entonces, el ángulo por eso se puede ver de dos maneras. En grados, que es este, y en radianes, que es el pedacito del círculo que le corresponde. ¿Ok? Ahora, con respecto al círculo trigonométrico, como está en el plano cartesiano, siempre los puntos son de la forma X, Y, que en este caso, por ser de trigonometría, siempre va a ser de la forma coseno, seno. ¿Ok? Todos los puntos siempre. El coseno del ángulo va a ser la X y el seno del ángulo va a ser la Y. Ahora, el plano se comporta de diferentes maneras, ¿verdad? Recordemos que el plano se divide en cuadrantes, entonces aquí les tengo como un resumen de toda la información importante. Los cuadrantes entonces se mueven como los ángulos en posición estándar. Cuando son positivos se mueven en contra de las manecillas del reloj. Vamos a decir que este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Ok? Con respecto a los ángulos, aquí va a estar el ángulo 0. Aquí va a estar el ángulo 90 grados, recordemos 90 que vale pi medios. Aquí va a estar el ángulo 180 grados que se representa con el pi. Aquí el 270 que sería el 3 pi medios y el 2 pi que es 360. Aquí estos numeritos que vienen es la aproximación decimal para que nos demos cuenta cuando tenemos que trabajar esos números. Y el ángulo de referencia, que es sumamente importante, ¿verdad? Que siempre es el ángulo que se forma con el lado terminal del ángulo y con el eje positivo de las X. Entonces, en el caso del primer cuadrante, este es el ángulo de referencia. En el caso del segundo cuadrante, este es el ángulo de referencia. En el caso del tercer cuadrante, este es el ángulo de referencia. Y en el caso del cuarto cuadrante, este es el ángulo de referencia. Y cuando nosotros dibujamos el ángulo que estoy midiendo, en el primer caso, este es el ángulo zeta, que es este que viene aquí. ¿Ok? Este es el otro ángulo, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Vean que siempre empieza a partir del eje X. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto en un ejercicio? Porque está un poco rápido lo que tenemos que ver. Bueno, muy fácil. Ya les voy a explicar en un par de ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio dice, determine el cuadrante en el que se encuentra el número 7 pi sextos. Entonces, muy fácil. Buscamos la aproximación de 7 pi sextos en decimal. Metemos en la calculadora así como está, el 7 pi sextos, para poder poner el pi en la calculadora, como me han estado preguntando. Usamos el botón Shift, que está en la esquina superior izquierda, y abajo está el botón que dice X, 10 a la X. Así es como colocamos el pi. Primero Shift y luego ese botón, ¿ok? Una vez que tenemos esto, le damos igual. Y recordemos que para poder ver su expansión decimal, usamos el botón que dice SD. Y eso nos dice cuánto es en decimales.
Entonces, cuando calculamos 7 pi-sextos en decimal, que como les digo, solo meterlo en la calculadora, llegamos a que esto es 3.66. Ahora me voy al cuadrito resumen que les hice. Vean que aquí les puse los numeritos, ¿verdad? Dice que este va de 0 a 1.57. De 1.57 a 3,14. Y de 3,14 a 2,71. De 2,71 a 6,28. ¿En cuál de todos los cuadrantes está? 3,66 está entre 3,14 y 4,71. Quiere decir que él está en el tercer cuadrante. Eso es todo lo que tienen que hacer. Buscamos la aproximación del número. Y ya con el resumencito que les dejé aquí, con las aproximaciones decimales, simplemente me fijo en cuál de los cuadrantes encuadra. ¿Ok? Ese es con el primer ejercicio. Fácil, fácil. Y con el segundo ejercicio nos dice cuáles son las coordenadas de la circunferencia trigonométrica asociadas a este punto, al número 5 pi-tercios. Lo mismo, voy a buscar cuál es la aproximación de 5 pi-tercios. ¿Ok? Igual metiéndolo en la calculadora. Eso nos dice que es aproximadamente 5.23. Entonces, nuevamente me ubico en cuál cuadrante va a estar ese número. Ese número va a estar, véanlo aquí, entre 4,71 y 6,28. Quiere decir que ese número está aquí en el cuarto cuadrante. Vean que aquí nos dice el ángulo de referencia, cómo se calcula cuando está en el cuarto cuadrante. Dice que el ángulo de referencia se calcula a 2pi quitándole el ángulo. El ángulo es este número que me dan. Entonces a 2pi yo le quito 5 pi-tercios. Cuando calculo eso, llegamos a que esto es pi-tercios. O sea que pi-tercios es el ángulo de referencia, este que está aquí. ¿Ok? Es pi-tercios. Ya nosotros sabemos que los puntos en el plano son de la forma coseno-seno. Entonces, con ayuda de la tablita, me voy aquí y busco coseno-seno. Vean que aquí está el pi-tercios. Entonces, el coseno es 1/2 y el seno raíz de 3/2. Por lo tanto, sería el punto 1/2 raíz de 3/2. Por último, solo me queda ver el signo de la expresión. Esto que dice en rojo, todos, aquí sen, tan y cos, nos indica el signo de las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Lo que nos dice es que en el primer cuadrante todos van a ser positivos. En el segundo cuadrante solamente el seno es positivo, entonces el coseno y la tangente son negativos. Que en el tercer cuadrante la tangente es positiva, o sea que el seno y el coseno son negativos. Y en el cuarto cuadrante nos dice que solamente el coseno es positivo. ¿Ok? Lo que está en rojo es quiénes son positivos en ese cuadrante. Entonces, quiere decir que el coseno es positivo en el cuarto cuadrante y el seno es negativo en el cuarto cuadrante. Nada más le agrego el menos al número original. Y este es el punto que define al 5 pi-tercios. Repito entonces qué fue lo que hicimos rápidamente. Calculo entonces la aproximación. Reviso en cuál de los cuadrantes está. Calculo su ángulo de referencia. Con el ángulo de referencia me voy a la tablita y pongo el punto de la forma coseno-seno. Y por último me fijo en el signo que tiene esas funciones en el cuadrante en el que estoy. En el caso del cuarto cuadrante, solo el coseno era positivo y el seno era negativo. Por lo tanto, ese es el punto que lo representa. ¿Dudas, muchachos? No veo manitas.
Ok, voy a parar entonces de grabar en este momento. Ah, por ahí no,